Buenos días, chicos y chicas. El día de hoy vamos a trabajar en el área de historia, los procesos de la independencia del Perú. Este tema está dirigida para estudiantes de tercer año de secundaria y quien lo va a desarrollar es su Miss Yoconda. La independencia de Perú fue un largo proceso que duró algo más de 5 años. Entre septiembre de 1820, en que desembarca en Pisco el general don José de San Martín y Matorras, y la expedición libertadora hasta diciembre de 1824, en que, con la participación de Simón Bolívar, se sella la independencia. Luego de la batalla de Ayacucho, con la capitulación de Ayacucho, en donde las fuerzas españolas reconocen la derrota y aceptan la independencia de Perú, procediendo a retirarse. La independencia peruana y de toda América estuvo marcada por diferentes acontecimientos y personajes como los precursores, que eran los que trabajaban por la independencia de nuestra patria. Y los próceres eran aquellos que llevaron a la acción sus ideas revolucionarias. Después de la revolución de Tupac Amaru, hubieron otras importantes como el intento de rebelión de Aguilar y Ubalde. Cuando la expedición libertadora al mando de don José de San Martín se encontraba en Lima, empezó a organizar varias operaciones militares dirigidas a fortalecer su posición y principalmente conseguir la derrota moral y política del virrey. San Martín, habiendo conocido la posición de los realistas y acabado los esfuerzos de conseguir una victoria política, evitando el enfrentamiento, decide realizar los preparativos para la ocupación de Lima. El sábado 28 de julio de 1821, en solemne ceremonia llena de júbilo y efervescencia patriótica, desde un tabladillo acondicionado en la Plaza de Armas de la ciudad de Lima, el libertador don José de San Martín, enarbolando el nuevo estandarte patrio blanco y rojo, proclamó la independencia de nuestra patria. Entonces, chicos, chicas, veamos cuál fue ese proceso de la independencia de Perú. Estas fueron varias etapas, ¿no?, que conformaron el proceso de la independencia de Perú y se dieron de la siguiente manera. Primero, rebeliones durante el siglo XVIII por los indígenas. Fíjense, estas rebeliones, las principales causas fueron durante este siglo XVII, fue el abuso de los corregidores y el malestar ocasionado por las reformas borbónicas. El virreinato soportó más de 100 revueltas de diferente importancia, sustentadas en el mesianismo popular que esperaba el retorno del Inca. Las de mayor impacto entre la población fueron las de Juan Santos Atahualpa y la de José Gabriel Condorcanqui Tupac Amaru II. Veamos esta rebelión de Juan Santos Atahualpa. Nos dicen que se inició esta revolución en el año de 1742 en las montañas de Tarma, en la zona del Gran Pajonal, en nuestra Amazonía central, en la zona del Cerro de la Sal y Perené. Se extendió a Jauja y a Chanchamayo. Venía acompañado de un apóstol llamado Visasbeki. Tuvo el apoyo de las etnias selváticas como los chipivos, los campas, los conivos, los pivos, los machiguengas, etc. Se dio durante el gobierno del virrey Antonio de Mendoza, marqués de Villagracia. Este movimiento mesiánico y milenarista ha quedado en el misterio. Nunca fue derrotado militarmente y se desconoce la forma exacta en que murió Juan Santos Atahualpa en 1752. Entonces aquí vemos en este mapa, estamos observando la zona donde se va a desarrollar la rebelión de Juan Santos Atahualpa. Decía que era pariente del Inca Atahualpa, ¿no? Entonces aquí está en nuestra Amazonía central.
Su objetivo de esta rebelión era expulsar a los españoles y a los negros esclavos y así restaurar el Tahuantinsuyo. ¿Por qué? Porque él decía que provenía, ¿no?, de un Mesías, por eso el movimiento mesiánico. Él decía que provenía de un Mesías y que ese Mesías era el que le estaba dando el poder para poder lograr nuevamente la restauración del Tahuantinsuyo. Muy bien, aquí los enfrentados, él se enfrentó contra la orden religiosa de los franciscanos y las etnias amazónicas que lo apoyaron fueron, como ya hemos dicho, los chipivos, los conivos, los achanincas, ¿no?, etcétera. Muy bien, esa fue la primera rebelión. La segunda es la rebelión de Túpac Amaru. ¿Quién fue Túpac Amaru? Nos dicen que la revolución tupacamarista fue la lucha más grande que se desarrolló durante la colonia. Fue una rebelión antifiscal. ¿Por qué antifiscal? Porque ellos estaban en contra del pago de los tributos. Además, se opuso a los abusos de los corregidores contra los indios. Y aquí estamos viendo cuáles fueron las causas de la revolución de Túpac Amaru, ¿no? La explotación que se hacía en los obrajes, los abusos de los repartos, ¿no? Ustedes saben que todo el territorio del Tahuantinsuyo se repartió entre los españoles que ellos venían comprando ciertas extensiones de tierra al rey y entonces allí se empiezan a dar los repartimientos. Luego, el pago que hacían los indígenas, ¿no?, sobre la mita, por ejemplo, los impuestos que tenían que pagar, a pesar que ellos trabajaban, tenían que pagar por trabajar. Y además también se va a dar el abuso del corregidor Arriaga, ¿no?, que él es el que va a sentenciar al señor Túpac Amaru a la muerte. Y las consecuencias fue la creación de la audiencia de Cusco, ¿no? Ya lo habíamos visto en la clase anterior, que la audiencia había una en Lima, pero a través de esta revolución que hace Túpac Amaru, le pide al rey que crearan una audiencia en el Cusco. ¿Y por qué en el Cusco? Porque como allí había una gran cantidad de nuestros indígenas, ¿no?, entonces traerlos desde el Cusco, traerlos hasta Lima, era pues una cosa crucial. Muchos de ellos morían en el camino, ¿no?, por hambre, por frío, morían por los castigos que les daban. Entonces él exigió que se creara una audiencia en el Cusco, lo cual, una vez muerto Túpac Amaru, ¿no?, se aceptó y entonces se creó una en el Cusco. Y luego la creación de las intendencias, ¿no?, como ya sabemos que son 8 intendencias. Muy bien. Otro proceso fue las rebeliones de los primeros años del siglo XIX por parte de los criollos. Bien, esto lo vamos a encontrar nosotros muy bien en tu módulo. Allí también lo vas a encontrar, pero yo aquí te lo estoy resumiendo. Vamos nosotros a trabajar 4 rebeliones. Una que es de Francisco Antonio de Cela, otra la rebelión de José Crespo y Castillo, la siguiente la rebelión de los hermanos Angulo y la última la de Mateo Pumacahua. ¿Quién fue Francisco Antonio de Cela? ¿Qué es lo que hizo este señor? Se realiza la revolución en 1811, él se levanta contra el dominio, ¿no?, el dominio de los españoles. Es así que va a pedir a criollos que se levanten contra este dominio y va a ser dirigido por él, asaltando cuarteles con la dirección de la milicia. Pero la tropa de Arica capturó a Cela y lo desterraron a Panamá. Luego tenemos la rebelión de Huánuco, Panataguas y Guamalíes. Esa se va a dar en 1812. Los nativos de la comunidad de Pataguasi, Guamalíes y Conchucos se rebelaron al mando de Crespo y Castillo. La rebelión se inició el 22 de febrero de 1812. Ese día aparecieron frente a Huánuco los indios rebeldes. Le salió al encuentro el alférez Agustín Pérez, quien murió en el intento de detenerlos. Fernando de Abascal, que en ese tiempo era virrey, ordenó al intendente de Tarma, don José González de Prada, sofocar la rebelión con sus hombres.
Ambas fuerzas se enfrentaron en Ambo el 18 de marzo de 1812 entre 500 realistas y 1.500 indios, siendo derrotados los rebeldes, o sea, los indios. Luego vamos a tener la rebelión de los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua. En 1814, los hermanos Angulo unieron con el último curaca oficialista, Mateo Pumacahua. Organizados en batallones, un grupo apresó a los oidores y al presidente de la Real Audiencia del Cusco, y otros se dirigieron a Ayacucho. Pumacahua se dirigió a Arequipa y triunfaron en La Pacheta. Continuaron luchando en Puno, Ayaviri y en Humachari, donde fueron derrotados. Pumacahua fue apresado en Sicuani, Cusco, y luego ejecutado. Entonces allí tenemos nosotros las 4 rebeliones que se van a dar a inicios del siglo XIX. Otro acontecimiento fue José de San Martín parte desde Chile con destino a Perú, al virreinato peruano. San Martín viene con 4.118 hombres en septiembre de 1820. Llega a la ciudad de Pisco, luego va a Huaura hasta que finalmente ocupa Lima. Ahí es cuando tenemos la llegada de don José de San Martín. Otro acontecimiento, Otro suceso fue, luego de reiterados malos manejos gubernamentales por parte del virrey español Pezuela, Aquí tenemos a Pezuela. Este señor hizo una serie de malversaciones del dinero que le daba el rey para que haga mejoras en la ciudad, en el virreinato. Entonces, ante esta situación, ante esos malos manejos, ¿qué es lo que hace el rey? El rey envía a José de la Serna, ¿Y qué es lo que tiene que hacer José de la Serna? Prácticamente le da un golpe de estado a Pezuela. Y es así como es que asume el poder don José de la Serna. Don José de la Serna era oficial al mando del ejército realista en el virreinato de Perú. Entonces le dio el golpe de estado a dicha autoridad, o sea, al virrey Pezuela, y tomó el mando como capitán general y jefe político superior. El 9 de agosto de 1824, luego de la batalla de Junín, el señor José de la Serna es elegido el nuevo virrey. Y aquí tenemos al nuevo virrey, don José de la Serna, y el último también, Fue el último virrey del virreinato peruano. Otro suceso fue la proclamación de la independencia. En el marco de tanta revuelta social, el 28 de julio de 1821 fue redactado y proclamado el Acta de Independencia de Perú por don José de San Martín, y aquí tenemos una imagen de cómo se llevó a cabo esa independencia. Otra, tenemos el 1 de septiembre de 1823, llegó Simón Bolívar desde Ecuador y se instaló en la ciudad de Trujillo, donde organizó al ejército que posteriormente avanzó hacia Perú y luchó en las batallas de Junín y Ayacucho. Aquí tenemos nosotros al señor Simón Bolívar, está llegando con su ejército y el 6 de agosto de 1824 se lleva a cabo la batalla de Junín y luego, meses después, el 9 de diciembre de 1824, la batalla de Ayacucho. Muy bien. Luego tenemos el general Antonio José de Sucre, el 9 de diciembre de 1824, después de haber concluido la batalla de Ayacucho, selló este proceso con la victoria, obteniendo así la rendición de los realistas de Perú. Por eso aquí él dice persuadido que
Un pueblo no puede ser libre si la sociedad que lo compone no conoce sus deberes y sus derechos. He consagrado un cuidado especial a la educación pública. Son palabras de Antonio José de Sucre. Y en estos momentos, en esta imagen, en este dibujo, en esta pintura, se está observando la firma de la capitulación de Ayacucho, donde está poniendo su rúbrica, ¿no?, Antonio José de Sucre y el realista José de Canterac. A través de este documento, los españoles reconocen la independencia de Perú, pero se les otorga beneficios si deseaban quedarse en el país. Por otro lado, se acordó indemnizar económicamente a España. Por eso se dice que esta firma de la capitulación de Ayacucho fue una vergüenza para Perú, ¿no? Fue una vergüenza porque a pesar de que los españoles nos explotaron, nos se llevaron toda nuestra riqueza, ¿no? Y habiéndoles ganado en la batalla de Ayacucho y en la batalla de Junín, nosotros tuvimos que indemnizar a este país. Y es así que uno de los puntos de esta capitulación de Ayacucho indica, ¿no?, que todo español que quería regresar a su país, el gobierno peruano estaba en la obligación de enviarle todos sus bienes, ¿no?, que tenía acá. Todo se lo tenían que mandar a España, que todos los gastos corrían por el gobierno peruano, ¿no? Y aparte teníamos que indemnizar económicamente a España por los daños que le habíamos ocasionado. ¿Qué daños? Al contrario, los daños nos ocasionaron ellos. Seguimos. Ramón Rodil. Aquí tenemos a este señor Ramón Rodil, que era un español, ¿no? Y tenemos a la Fortaleza Real Felipe. Esta es la fortaleza que todavía existe y es una fortaleza inmensa, ¿no? Allí también se encarcelaban a todos los que no cumplían con las ordenanzas del virrey. Allí eran sujetos también a torturas. El 22 de enero de 1826, el general Ramón Rodil entrega la fortaleza del Real Felipe, último reducto español en Perú, ¿no? Aquí en esta fortaleza de Real Felipe, ¿no?, desde diciembre de 1824, Ramón Rodil desde allí se va y toma posición de esta zona. Ya los españoles ya se habían retirado. Él era el único, ¿no? Él con un grupo de militares españoles se habían convertido aquí en un reducto, ¿no? Entonces ellos allí vivían, ellos mantenían ahí, ellos decían que el poder español estaba representado en esta fortaleza. Hasta que un 22 de enero de 1826, casi 2 años más, es que Ramón Rodil entregó el último reducto, ¿no? Es así que finalmente en 1826 el general Ramón Rodil se entregó en el último reducto de dominación española que resistía en el continente. Fíjense, era el único lugar donde había un dominio español, porque ya todos los españoles se habían retirado hacia su continente. Muy bien, seguimos. ¿Cuáles fueron las batallas de la independencia peruana? Fíjense, no fueron muchas, fueron unas pocas, pero importantes, ¿no? Entre los principales enfrentamientos durante la independencia de Perú podemos destacar los siguientes. Aquí tenemos la batalla de Huaqui. ¿Qué fecha se va a desarrollar la batalla de Huaqui? El 20 de junio de 1811, donde se va a tener una victoria realista. Luego tenemos la batalla de La Habana, donde se va a desarrollar La Habana en la región San Martín. El 23 de septiembre de 1822, ¿no?, allí se va a sellar la independencia de Maynas. Acuérdense la parte norte de nuestro territorio, ¿no?, que el gobierno español, el rey de España nos quita Maynas y se lo entrega a Ecuador, pero luego se da cuenta y lo regresa a Perú, ¿no? Entonces allí tenemos que se recupera el territorio de Maynas.
El resultado de esta guerra fue la independencia, fue la victoria del ejército peruano, ¿no? Aquí nosotros recuperamos nuestra hegemonía. Luego viene la batalla de Moquegua. Aquí se dan dos batallas, la batalla de Torata y la batalla de Moquegua. La batalla de Torata se va a llevar a cabo el 19 de enero de 1823 y la batalla de Moquegua se va a llevar a cabo el 21 de enero de 1823. ¿Cuál fue el resultado de esta batalla? Fue la victoria de los realistas. Luego, el 6 de agosto de 1824, vamos a tener la batalla de Junín, ¿no? En esta batalla de Junín, la victoria fue del ejército del ejército independentista. Esa victoria fue de nuestro ejército peruano. Luego tenemos la batalla de Ayacucho, ¿no? En esta batalla de Ayacucho ya dijimos que se va a llevar a cabo el 9 de diciembre de 1824 y va a ser el resultado la victoria también del ejército independentista, ¿no? Entonces, perdimos en la batalla de Huaqui, lo perdimos, ganamos en la batalla de La Habana, perdimos en la batalla de Moquegua, ganamos la batalla de Junín y la consolidamos con la batalla de Ayacucho. Hay personajes en nuestra independencia, ¿no? Veamos quiénes son esos personajes. El primero, ¿no? Va a ser Túpac Amaru, que nace en 1740 y muere en 1781. Es el descendiente de los incas del Cusco. Lideró una rebelión que se extendió por un gran territorio de Perú y el Alto Perú, pero que fue sofocada por los españoles, quienes lo asesinaron. Y aquí estamos viendo, ¿no?, cómo lo estaban descuartizando. Como no pudieron descuartizarlo, entonces le empiezan a cortar sus extremidades. Posteriormente a su muerte, se endurecieron las condiciones de vida para los indígenas por parte de los colonos, lo cual aumentó más aún el deseo de independencia. Tenemos a don José de San Martín. Don José de San Martín nació en 1778 y muere en 1850. Uno de los líderes más importantes de la independencia latinoamericana, quien instaló el primer Congreso peruano y liberó gran parte del territorio de las tropas realistas. Declaró la independencia de Perú en la ciudad de Lima en 1821. Luego tenemos acá a nuestro amigo Simón Bolívar, que nace en 1783 y muere en 1830. Líder más notable de la independencia latinoamericana. Nació en Caracas, Venezuela, y fue el artífice de la independencia desde Panamá hasta la actual Bolivia. Nuevamente tenemos aquí al señor don José de la Serna. Nace en 1770 y muere en 1831. Fue el último virrey de Perú. Se vio obligado a capitular luego de las derrotas de Junín y Ayacucho. Acuérdense que él va a capitular, se va a firmar la capitulación de Ayacucho, ¿no? Ese mismo día, una vez concluida la batalla de Ayacucho. Tenemos a Tomás Cochrane, que nace en 1775 y muere en 1860. Fue un militar británico que ayudó con la independencia de Perú y Chile. No, Tomás Cochrane. Antonio José de Sucre. Nace en 1795 y muere en 1830. Fue un general venezolano que lideró la batalla de Ayacucho, con la cual se obtuvo la capitulación de los españoles y la independencia definitiva de Perú. Y Joaquín de la Pezuela, ¿no? Aquí lo tenemos a Joaquín de la Pezuela, nace en 1761 y muere en 1830, declarado virrey del Perú por derrotar al ejército independentista, pero luego relevado del cargo por el general don José de San Martín. Entonces, chicos, chicas, aquí hemos hecho un resumen de todos estos acontecimientos que se desarrollaron durante el proceso de la independencia. Muy bien, entonces muchas gracias por su atención
y espero vernos pronto, ¿no? Entregarles sus tareas y por favor envíen sus tareas con puntualidad. Muchas gracias.